aquí dice, era corpulento, era muy ocioso. Entonces, cuando dice era muy ocioso, genera una pregunta y le explica, ¿no? Y le dice, ¿podrías explicarme por qué era muy ocioso? Y responde, puesto que cuando se dictaba las clases él no tomaba apuntes y casi siempre estaba conversando con su compañero. Esa respuesta le van agregando en las partes donde ustedes consideran que está vacío y le están formulando la pregunta. Y las respuestas le van a poner con colores diferentes a cada pregunta, ¿no? Y dice, además era apático. Y le pregunta, ¿y por qué era apático? Dicha apatía era notoria ya que cuando le pedí que participara en la clase se mostraba muy lento, lerdo, se resistía a participar activamente en las clases y siempre se mostraba tranquilo y se sentaba al fondo del salón. No sé si me dejo entender la idea. Jóvenes, señoritas. Sí, Repetir, profesor. profesor, no le escuché bien. Ya. Entonces, repito, ustedes en la anécdota van a generar una pregunta respecto a un tema que es muy genérico o no está muy claro. Formulan la pregunta y y le hacen la entrevista a la profesora o al estudiante para que te profundice ese tema partiendo de su experiencia. Una vez que te responda, hilvana su idea a ese aspecto que ha quedado vacío. Por eso decía aquí, por ejemplo, en la anécdota primero, acá todo lo que está con negro es la primera escritura. Esta es ya la reescritura de la anécdota. O sea, la primera escritura es la que tienen ustedes ahora. Van a volver a hacer una reescritura, pero agregándole la respuesta que les da el profesor o el estudiante respecto a ese tema que ha quedado vacío. Ejemplo, acá está escribiendo la anécdota y dice, era muy ocioso, ¿no? Acá. Entonces dice, pero acá debo preguntarle, ¿por qué dice que es muy ocioso? Si le puedo decir, nárrame desde tu experiencia, ¿por qué era muy ocioso? Y me responde y dice, puesto que cuando se dictaba las clases, él no tomaba apuntes y casi siempre estaba conversando con su compañero. Esa respuesta, copio y le pego aquí, hilvanando su idea. ¿Me dejo entender? Jóvenes, señoritas. Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya, perfecto. Y así van agregando en los puntos. Por eso les digo, tienen que estar bien claros en qué parte está vacía y en función de esa le generan la pregunta. ¿Ya? Y eso le van a agregar y van a reescribir la anécdota. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Profesor, entonces para la clase, para la tarea que subamos sería las anécdotas más las preguntas más la reescritura de la anécdota personal, esos tres. Miren, de repente no les va a alcanzar todo, pero me van a subir la tarea ustedes al aula virtual, las anécdotas con sus preguntas. ¿Ya? Y para la próxima tarea, esto será pues al igual que los demás jóvenes, porque ahí sí ya va a estar acabado, ¿no es cierto? Cuando ustedes lo reescriben, prácticamente acabó la recopilación de información. Con eso es lo que vamos a trabajar, el análisis categorial de esta, de la anécdota. Entonces, eso todavía para después. Probablemente para el viernes como para el jueves, hoy día estamos miércoles, ¿no? Para el próximo miércoles como hoy probablemente debe estar acabado esto, pero para el día domingo van a subir las preguntas que han formulado. ¿Ya? Con eso nomás suban. ¿Me dejé entender? Señoritas, jóvenes. Sí, profesor. Sí, profesor. Pero no significa eso que todavía después de subir recién van a comenzar a hacer la entrevista conversacional. Sino ya desde ahora, ya formulen la pregunta, inmediatamente llamen y le digan, quisiera que me profundice estas preguntitas que te voy a realizar. ¿No? Y le grabas y luego lo transcribes y vas agregando cada uno. ¿Ya? Cosa que para el próximo miércoles, como hoy día,
Ojalá hayan terminado todo, ¿ya? Porque el Profesor, otro grupo está trabajando ya esta semana y tiene una semana más. Ustedes también van a tener la siguiente semana para que terminen todo esto. ¿Estamos? sí, profesor. Profesor, una pregunta. Sí. Con lo que vamos a realizar, ¿ya estaría culminando la participación, profesor, de nuestros participantes? ¿O Sí, todavía sí. Ahí termina. Ya, profesor, y la entrevista es necesario que los docentes, bueno, en mi caso, los docentes prendan su cámara, porque en la primera vez que yo realicé, profesor, ellos lo hicieron con cámara, o sea, con cámara apagada, solamente audio. No importa, pues. ¿Cuál es el problema? Porque tú vas a grabar lo que él está hablando. Y lo Sí, que nos profesor. interesa es lo que te dice. La Entonces, respuesta es lo que nos interesa. allá los Profesor, videos no van a hacer evidencia o algo así, ¿no, profesor? Eso sí pueden ustedes guardarlo como evidencia y pueden tomarle foto a esas cosas, ¿ya? Eso sí, se van a necesitar evidencias. Ah, ya, ya, Entonces, profesor. en evidencias la que están ustedes haciendo la entrevista o de repente están haciendo una entrevista a través de Claro, le piden un momentito que habla su cámara, entonces ahí le hacen una ponchada, ¿no? Y eso lo guardan. Tienen que tener evidencias. ¿Ya? Muy bien, jóvenes señoritas, hasta aquí llegaríamos por hoy día, entonces profesor, ya saben qué es lo que deben hacer. ¿Ya? profesor, ¿Sí? disculpe, no sé si le he escuchado mal o es que he entendido mal. La parte metodológica, nosotros consideramos entrevista a profundidad. Luego usted menciona entrevista conversacional. ¿Hay No es diferencia? entrevista a profundidad, hay que corregir eso. ¿Ya? No es, profesor. No es entrevista a profundidad. Porque la entrevista de profundidad es agarras una pregunta y te vas. En cambio acá es más conversacional porque tú vas a conversar sobre el tema concreto nada más. Ajá. No vas a hacerle pregunta. En la Ah, entrevista en profundidad le formulas una pregunta, te responde a partir de esa respuesta, le generas otra pregunta, te responde otra pregunta y así hasta profundizar. Acá no, tú vas con preguntas concretas, coges uno, acá dice era apático. Y le dices, ¿podrías explicarme a qué te referías cuando decías que era apático? Te responde y pum, le copias esa explicación. ya. Entonces lo modifico, profesor, en la parte metodológica. Sí, todo, o sea, estuve observando por ahí que le han puesto entrevista en profundidad. Eso les iba a decir. Hay que corregir eso, ¿ya? Profesor, una duda. Sí, Si durante la entrevista surgiera la necesidad de tal vez una pregunta nueva que no habíamos vislumbrado entre lo que ya habíamos hecho, ¿se puede hacer o es necesario mantenernos en la línea de preguntas que ya hemos formulado? no, es que esto es otro tipo de entrevista, pues solamente con esa. Ya, ¿Ya? profesor. Y por ahí de repente, o sea, vean ustedes la forma de cómo le van a formular la pregunta con la finalidad de que un poquito se explaye, o sea, tu pregunta no sea totalmente cerrada. O sea, dale cabida para que se explaye con tu pregunta. Pero recuerden que la pregunta no es que sea una pregunta que narre simplemente, sino a partir de la experiencia. Eso, no olviden eso. Una cosa es que te cuente, otra cosa es que te diga su experiencia propia. ¿No? Porque su experiencia propia es de lo más profundo que él ha sentido. Él tiene emoción al respecto. Eso es lo que queremos nosotros extraer. En cambio, una descripción es fría. ¿Ya? Bien, señoritas y jóvenes, están yendo bien. Esta parte tampoco es tan complicada. Con eso prácticamente estarían terminando todo lo que es la recopilación de información. Luego de eso viene ya la otra fase que es ya el análisis. Ya eso tampoco es tan complicado. Vamos a trabajar con ustedes igual, así como estamos haciéndolo ahora. ¿Ya? Muy bien. Bien, jóvenes, hoy hemos trabajado todo lo que es cualitativo, así como trabajamos cuantitativo en la clase anterior. ¿Ya? El próximo lunes estarán presentándome todos los cuantitativos y también los cualitativos, los avances que están teniendo. ¿Ya? Me tienen que mostrar sus avances.
Ahí, por ejemplo, si alguien ha tenido que hacer encuesta, me mostrará la encuesta realizada, ¿ya? Si ha tenido que aplicar la prueba de comprensión lectora, me tendrá que mostrar la prueba de comprensión lectora y cosas de esa naturaleza. O sea, me tienen que mostrar evidencias del avance de sus trabajos, ¿ya? Y de igual manera también los jóvenes y señoritas que están haciendo cualitativo. Se supone que para el día lunes ya por lo menos ya tendrán 1 o 2 reescrituras de anécdota personal. Igual me presentarán también su reescritura, de por lo menos siquiera 1, ¿ya? Bien, hasta aquí hemos llegado con ustedes y nos estamos viendo el próximo lunes. Un gusto de haber estado con ustedes, jóvenes. Profesor, sobre las cartas de los compañeros que habíamos cambiado el